tal? Bienvenidos al Señalador, y en esta oportunidad vamos a tratar un tema que lo analizan los políticos, los sociólogos y los analistas que está relacionado con este tema, y es la grieta. Compartimos el informe. La inflación, el desempleo, el dólar son algunos de los denominadores comunes a la hora de hablar de la situación económica argentina. Pero la verdadera fragmentación social es la famosa grieta. Se trata de miradas contrapuestas de lo que hay que hacer, dos posturas antagónicas de la problemática nacional. La grieta se instaló en la sociedad y amenaza con quedarse. Familias y amigos quedaron atravesados por ella. Las redes sociales y los medios de comunicación son el campo de batalla ideal para dirimir las diferencias. Las estadísticas apoyan la hipótesis de que la grieta es un fenómeno de minorías. Sin embargo, en todos los ámbitos cotidianos sobrevuelan las tensiones provocadas por la situación. La grieta, ¿convicción o fanatismo? Bueno, y acabamos de ver un excelente informe. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? ¿Todo en orden? Todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Y quien nos acompaña hoy es Edgardo Molo. Gracias, ¿Cómo te va, Karina? Por compartir esta mesa. Bueno, y esta reflexión, ¿no?, sobre la grieta y cuánto abarca este tema. ¿Tu opinión, Miguel? Bueno, uno a veces piensa qué significa grieta, ¿no? Y quizás buscando una cosa que tenga que ver con lo humano, ¿no? Porque parece que grieta es una hendidura que te distancia o que te separa. Pero sí la interpretamos en la política y en lo social como algo que nos separa, ¿no? Que nos separa entre aquellos, yo te diría, con cierto fanatismo, en que se adhieren a un programa político, y los otros que atacan a ese programa político y que tienen sus pensamientos, ¿no? Y que tienen su sensación de que no debemos caer en eso, sino de salir de alguna forma. Me gustaría desde lo legal, Julio, para así después hablar ya directamente con Edgardo y su visión en relación a los medios y cuánto influyen, ¿no? Sí, gracias, Cari. Un poco coincido con lo que dice Miguel, y desde lo legal, obviamente que el tema de la grieta tiene una influencia muy importante. Máxime porque al producirse esa famosa grieta, esa famosa ruptura ideológica, social y todo lo demás, lo vemos reflejado muchas veces en lo que es la justicia, lo legal y todo lo demás, ¿no? Se ha visto en el último tiempo, por ejemplo, la creación hasta de dos bandos dentro de lo que era, por decirlo de una forma, o dos grupos, para no ser un poco tan agresivo, lo que era, por ejemplo, justicia legítima por un lado, y lo que era, por ejemplo, otros grupos, como puede haber sido, bueno, Será Justicia y un montón de otros, que, bueno, la única diferencia era que muchos de justicia legítima fueron incorporándose al Poder Judicial, en cambio los otros no, sino que trabajaban por afuera. También se ve reflejado, que si querés después lo podemos profundizar un poco, en algunos proyectos de leyes, ¿no? Que, por ejemplo, el famoso Código Procesal Penal, el proyecto, que ahora está de vuelta siendo analizado, en el cual, siguiendo ideas modernas de muchos códigos europeos, se buscaba dejar la acción penal en manos del fiscal, y lamentablemente, bueno, en ese momento, producto de la grieta, se sospechó de ese código justamente porque los fiscales eran nombrados por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, por la Procuración. Entonces era como que un proyecto que en sí mismo es muy bueno a nivel mundial y receptado muy bien en el mundo, acá como que se lo miraba con sospecha. Eso es otra de las posibles consecuencias jurídicas de la grieta. Hay muchas otras, pero no me quiero... Estamos viendo distintos aspectos, ¿no? Desde lo que tiene que ver con la persona, con la sociedad, con la salud, en el tema de justicia. Y Edgardo, vamos directamente a los medios. ¿Cuánto influye? ¿Todavía existe esa grieta ahora con este cambio de gobierno? ¿Ya ha mermado? ¿Cómo lo ves? Yo no estoy tan de acuerdo con esto de la grieta. Yo considero que hay un abismo, más que una grieta. Un abismo terrible en un montón de aspectos. Uno, lo que manifestó el doctor Sagués, con el tema de la parte humana, la división de las personas, la división de la familia, la división de la sociedad, el impacto que generó todo un camino que iba en contra de lo que decía pretender. Y también estoy de acuerdo totalmente en lo que dijo el doctor,
con respecto a esto de, como en otros aspectos, como también justicia legítima y la otra sería ilegítima, unos son verdes y otros son marrones, otros son aquellos y nosotros, ellos son nosotros. En los medios de comunicación esto ha tenido un impacto muy, muy serio, muy grave, porque hoy, por ejemplo, estamos hablando, y estamos en el momento, entre lo digital y lo analógico, en que si se viene el apagón analógico en los medios y pasamos a hacer todo digital, con lo cual se hace este abismo entre quienes van a recibir información y una gran cantidad de la sociedad que va a quedar afuera, porque como... no tiene la posibilidad de ingresar a los sistemas digitales. Bueno, vos ya entraste en otro aspecto claro, de la grieta, ¿no? No claro, solo en ideas, en ideologías, sino en el acceso a la tecnología, ¿no? Y a la tecnología, pero por sobre todas las cosas a la información. Correcto. Porque siempre hay algo que ustedes en otras oportunidades me han escuchado decir. Lo importante en esto de la comunicación no es el continente, sino el contenido. Bien. Y esto nos separa y nos da un continente hermoso para ver, pero puede darnos programas muy, muy escasos en cuanto a posibilidades técnicas, porque hacer televisión digital es muy caro y recibirla también es muy caro. Bien. Y la Argentina hoy día no está preparada para, si faltan cloacas, falta agua corriente, faltan asfaltos, y falta salud, falta educación, ¿cómo vamos a estar pretendiendo tener una televisión digital que solamente va a una cierta élite? Volviendo, sí, perdón, Miguel. Yo creo que esto es mucho, quizás más serio, porque tiene que ver con los comportamientos humanos, ¿no? La grieta se ha instalado casi como una patología social, en donde no solamente tiene que ver esa separación entre adherirse a una política populista, a una política de derecha, es lo que dicen los que saben de política, sino va mucho más allá, que es instalarse como hábito, es la agresión, ¿no? Porque uno puede estar separado, uno puede ser hincha de un cuadro de fútbol, el otro de otro, pero esa no tolerancia de defender aún lo que está mal, lleva a una pobreza incluso intelectual en la discusión y en el disenso, en no aceptar. Y esto involucra a algo que tiene que ver desde que nacemos, que son los límites. Tal cual. En la grieta no existen los límites. Pareciera que todos tienen derecho a decir que si no pensás como pienso yo, si no vas por el camino que voy yo, estás afuera. Yo lo que propongo aquí en la mesa, o a ver, Julio, tu parecer, digo, porque leyendo a distintos analistas y demás, lo que plantean es que la grieta se establece desde los sectores de poder y no tanto desde lo social. Que a nivel social no existe tal grieta o no se percibe como podemos verlo a través de los medios de comunicación, por ejemplo. Sí, yo creo que en alguna medida eso es cierto, porque si uno mira un poco la historia para atrás, uno puede ver que siempre han habido diferencias sociales y todo lo demás, pero esas diferencias sociales existen en todo el mundo y siempre se ha convivido sin una grieta de la agresividad que hemos sufrido nosotros en este último tiempo y que todavía hoy persiste. Yo creo que la grieta como tal, a mi criterio, creo que ha sido una gran creación, digamos, de sectores del poder, porque es la forma del famoso divide y vencerás, y generar de esa forma también gente que pueda estar volcada hacia un lado y ser enemiga acérrima del otro lado. O sea, fomentando situaciones que son de la realidad social, de la realidad, digamos, de la gente, profundizándolas y de esa manera sumar adeptos que se fanatizan y llegan a un punto en que provocan el efecto contrario del otro lado, fanatismo del otro lado para contrarrestar el fanatismo de un lado. Eso genera esa ruptura, pero para mí básicamente creo que ha sido generado, causado o fomentado, porque si no es inentendible por qué tanto en nuestro país como en otros han habido diferencias sociales, han habido infinidad de cosas, pero nunca hubo un enfrentamiento así. Bien. Entonces no veo, digamos, que el odio, el resentimiento que puede existir hoy es nuevo.
Por lo menos yo nunca lo percibí antes en mis 56 años. Bueno, vamos a seguir tratando el tema de la grieta. Quédese con nosotros, acompáñenos, ¿eh? Ya dentro de un ratito volvemos. Auspicia este programa Banco Provincia. Seguimos en el señalador y la grieta se ha instalado, muchachos, aquí en la mesa, porque fuera de cámara ya estaban debatiendo y discutiendo, y me gustaría, bueno, que un poco, lo Cari, hagan aquí en este momento. Es lo que, digamos, que me llega a mí y con un viso de gravedad, ¿no? Es insertar la grieta como una forma de vida y de relacionarse con el otro. En cualquier tema, porque ya pasa, esto ya pasó, de la charla política o la discusión política. Yo creo que ya está inserto en cada comportamiento. Es muy común que es muy común que digan de pronto de qué lado estás vos, ¿no? Claro, es decir, claro. para empezar. Pero incluso de cualquier tema, ¿no? Claro, pero sin hablar ni de política. Pero ni meternos Claro. ni en el kirchnerismo ni en el antikirchnerismo. Esto es... Vos ya lo planteás como una patología social. Claro, ya se ha establecido. y esto es el daño, y esto es el daño eso es lo que derrama en el pero resto que ha de los... provocado, incluso con la pérdida de valores, ¿no? Que para mí es una cosa fundamental que tenemos que volver a rescatarlo, ¿no? Miguel, mira, incluso te diría que afecta, yo creo que afecta incluso áreas que eran impensables, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que afecta a la familia, a la amistad. Había un caso que, por ejemplo, que me hizo mucha gracia hace poco, que lo cuento como una anécdota, que era un grupo de personas, que eran un grupo de mujeres, 30 y pico de años de amistad, de colegio, y que justamente se dio el caso en que la gran mayoría estaba orientada a una línea política actual y 3 de ese grupo, o 4, estaban orientadas a la línea política anterior. ¿Mujeres eran? Mujeres. Siempre están en grieta las mujeres. Ahí está la acotación. Claro, pero yo soy minoría acá, pero defiendo Defendete. fehacientemente al sexo femenino. Pero fíjate el caso que incluso hay situaciones en las cuales hay reuniones en las cuales les cuesta compartir el espacio por una diferencia política, lo cual eso nunca había pasado. Claro. O sea, no poder respetar el pensamiento político del otro realmente es jorobado. Y en familias también pasa lo mismo. Es increíble, ¿no? Porque en comunicación se dice que vos, para poder diferenciarte de alguien, no podés tener un argumento muy parecido al del otro, Claro. aunque sea disidente. Tiene que estar exactamente en la antípoda para poder contrarrestar y poder generar dos polos de discusión. Y que haya un enriquecimiento en la charla, Y ¿no? dos Claro. visiones. Pero cuando se prohíbe que la visión del otro se incorpore a la mía o la mía a la del otro, hacemos esto que se llama lo compulsivo, hacemos esto de la polarización de ideas. Entonces, ahí está el problema. ¿De qué lado me ubico? Porque antes vos tenías una elasticidad en el medio donde vos era permeable para que puedas entrar en tema. Pero hoy en día la claro, diferencia es tan grande que es difícil entrar en tema sin ser ya señalado como distinto. Claro, pero el gran tema que lleva a todo esto, esta gran realidad que dijiste vos, yo soy el dueño de la verdad y de todo lo que se puede decir acá, y lo que me siguen son los inteligentes, los capaces, claro. Y los otros son los que no entienden, ¿no? Y lleva a individualmente a no escucharse, porque vos fíjate que todos los debates que observamos en los medios son charlas que se interponen en el otro y no se puede escuchar. Y cuando no se puede escuchar en la sociedad, en la familia o en el país, no se escucha, no se aprende, porque yo te tendría que escuchar a vos, darte del tiempo y decir, lo que dice Edgardo puede ser que tenga razón y no mi razón. O lo y que empiezo a decís que no hay aprender. capacidad para el análisis. Y empiezo a aprender. Claro, el autoanálisis. Claro, es que lo que pasa ahí también, tenés el otro problema, que es que históricamente cuando uno opinaba distinto de algo, podía discutir, respetar la posición del otro
y tomaban más o menos la información. Ahora el problema es que muchas veces, fíjate que se da que si hay una persona que está alineada de un lado y otra del otro, y uno viene, mirá, no, yo opino esto porque pasó esto, la respuesta del otro lado va a ser no, seguramente eso no fue así, yo tengo otra información, o eso fue inventado. O sea, se generan excusas, se buscan excusas para justificar un pensamiento, en vez de tratar de lograr un acercamiento racional del análisis del tema. Es decir, esperá, analicémoslo, pensémoslo bien con sentido común, somos gente adulta. Racionalidad, yo respeto tu ideología, ideología, claro. Vos respetá la mía. Ahora, analicemos los hechos y veamos qué pasó. Claro. No, porque cada uno viene con su cuentito de los hechos. Entonces pero ahí es donde se produce la grieta. Justamente, y a través de los medios, el tema que a mí me compete, se ha dado algo muy especial. Yo soy una persona grande y no, yo me recuerdo, sí, ¿no? Se nota. Pero bueno, yo para aseverar lo que dice, para que no haya grieta. Por eso se llama el señalador, ¿no es cierto? El tema es que antes, y esto lo recordarán todos los que me siguen en edad, antes nosotros elegíamos un programa de radio, no importaba en qué radio. Claro. Antes elegíamos un programa de televisión sin importar el canal que lo emitía. Es cierto. Hoy en día se elige el medio y se clava la sintonía en ese medio porque mayormente está con nuestras ideas o con nuestros perfiles. La ideología política, claro. Digamos. Entonces la división, fíjate vos cómo ha repercutido también en este sentido, cuando en realidad los medios tendrían que reflejar el pluralismo de todos. Claro. Decir, no tendrían que haber medios específicamente con una idea, sino que esos medios tendrían que también tener en su interior el pluralismo instalado. Ahora digo, ¿se podrá llegar a revertir esta sensación o esta realidad con respecto a la grieta? Yo creo que va a llevar tiempo, pero bueno, quizás yo soy un optimista por naturaleza y creo que se debería poder llegar a revertir. Creo que es el sueño de todos, ¿no? O sea, que se pueda, digamos, ir dejando de lado esta grieta y saber que dentro de lo que es el crecimiento de país, para un argentino no va a haber nada mejor que otro argentino, digamos. Totalmente. Y no importa cómo piense, porque la realidad es que, por ejemplo, es la suma. Acá fíjate que yo tengo a mi izquierda a un hincha de Boca y yo soy de River y sin embargo estamos juntos y podemos estar charlando. Pero no hay grieta. Que hay unos estudiantes de La Plata que lo miran desde arriba, ¿no? No, pero lo que voy es que ojalá que eso... digamos, yo creo que si podemos llegar a dejar de lado mucho también de las cosas del no te metas, el egoísmo a veces y todo ese tipo de actitudes que a veces son un pequeño karma nuestro, y podemos empezar a pensar el concepto de que somos todos argentinos no solo en una cancha de fútbol, sino para llevar adelante nuestro país. Creo que ahí vamos a poder desarrollarlo, porque vos podrás pensar distinto que yo, pero si sos argentino, yo quiero que estés al lado mío para que entre todos hagamos crecer este país. Claro, pero para eso, primero, y lo digo como sanitarista, porque tenemos que llegar al diagnóstico, ¿no? El no hablar del diagnóstico de qué nos pasa para después tomar estrategia para el cambio. Preocuparse por el diagnóstico. Pero el diagnóstico es fundamental, porque si no tenemos el diagnóstico y el querer y tener el deseo de cambio, es muy difícil, porque en las conversaciones yo ya tengo las cosas elaboradas y lo que voy a decir. Claro. Que esto es la grieta. No le voy a permitir a Edgardo que vaya en contra del pensamiento y de la elaboración que tengo yo. Entonces yo tengo que hacer el diagnóstico mío y digo, no, estoy actuando mal, tengo que escucharlo a Edgardo, a Julio, a Cari, para reflexionar un poco, para ver si el equivocado soy yo. Ahora, estos son los síntomas, sí, digamos así, para terminar, Cari, del diagnóstico que tenemos que hacer para producir un cambio, si no es imposible. Estamos hablando desde lo individual, ¿no? Desde la sociedad. Digo, pero ¿cuánto lo dirigencial también está influyendo en este tema de la grieta, ¿no? Digo, yo tengo mi postura y la sostengo ante un gobierno, ante una institución, ¿no? También me parece que va por ese lado. Al respecto me gustaría decir algo. Evidentemente, para que se instale un formato de idea, porque lo que se instaló fue un formato de idea, para eso hay que tener apoyos en distintos rubros. En el caso de las comunicaciones, por ejemplo, eso se dio en función de tener que armar un aparato comunicacional que pueda ponerse enfrente y en contra de otro aparato comunicacional. Entonces, justamente, yo observo desde mi visión de comunicador,
Si un medio determinado tiene el 54% de audiencia, algo está diciendo. Y sin embargo, todo el resto de los medios suman el resto de aquel 54%. Claro. ¿No es cierto? Entonces está hablando a las claras que hay una preponderancia de unos sobre otros, pero los minoritarios son los que hacen más fuerza por ejercer una argumentación que vaya en contra del que supuestamente estaría manejando el sistema. Y es absolutamente al revés. Claro. No, eso yo coincido. Una reflexión también vinculado con eso, o sea, alineada, entendiendo la postura tuya sobre los medios, ¿no? Pero quería volver un poco también a lo que decía Karina, que es que un elemento también que tenemos que eliminar, y creo que debe influir mucho en los medios, eso después me gustaría ver vos qué opinás, es que para también eliminar la grieta tenemos que eliminar el negocio de la grieta. El negocio de la grieta. ¿Por qué? Porque la realidad que hoy por hoy también es un negocio desde otro punto de vista, que es el negocio de que mucha gente le conviene que exista la grieta. ¿Por qué? Porque es como que se acomodan bajo el ala de la grieta y de eso reciben trabajo, posiciones, cargos, ventajas, toda una serie de cosas. Todo lo que esconde la grieta. Lo que esconde la grieta claro. Lo reciben, o sea, de la grieta caen cosas. La grieta más que eso también hay que eliminar. Es una muralla más un pozo. Tal cual. Edgardo, me parece interesante ahora, digo, para ya ir cerrando el programa, una reflexión escueta. Mire cómo los miro, breve. Después dicen que las mujeres somos las que hablamos. Acá los muchachos dan cuenta, a ver. Yo digo esto, ¿no? Pareciera que la grieta es una hendidura que podemos traspasarla si deseamos, ¿no? Y juntarnos. Pero para eso, insisto, ¿no? Son los comportamientos individuales que van a influir en la sociedad y, por supuesto, después en el país, a la política. Y yo creo que tenemos que verlo. Si no lo vemos y seguimos en esto de no escucharnos, es fundamental para mí es vernos y escucharnos, tomarnos tiempo de lo que dice el otro. ¿Edgardo? Yo considero en muy chiquitito que esto tiene mucho que ver con el respeto de las normas, el respeto de las acciones, el respeto de los comportamientos individuales y fundamentalmente que los argentinos tratemos de encauzarnos en lo que dicen las normas y respetarlas. No solamente las legales, en nuestro caso de las comunicaciones, las técnicas y las que tienen que ver con los acuerdos internacionales para el uso de los medios. Bueno, porque no todo es lo mismo. No es lo mismo el sistema digital de la TDA, lo dejamos no es para lo mismo otro programa. La televisión abierta que los circuitos cerrados pagos. Bien. Yo muy cortita, la reflexión, pero cortita te digo, o sea, yo creo que la forma para terminarlo sería llenar la grieta con tierra poblada de muchas semillas de buena voluntad y respeto entre todos los argentinos y que lograr que algún día no gritemos Argentina, Argentina solamente en una cancha de fútbol, sino en cada día de nuestra vida diaria, un argentino al lado del otro, nada más que eso. Bien, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado y nuestro próximo encuentro, obviamente, ¿dónde? En El Señalador. Gracias, hasta la próxima.